pasar entonces ahí al último de nuestros expositores, al doctor Alfredo Vítolo, abogado, graduado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho en la Universidad de Harvard, profesor en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, miembro de las comisiones directivas de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Actualmente, además, asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y fue también asesor del Ministerio de Defensa de la Nación y del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Gracias, Ciro. Bueno, antes que nada, pedirles disculpas por mi voz, estoy saliendo de un resfrío bastante fuerte. En segundo lugar, agradecer a las autoridades de Fores y a la Universidad de Girona por la invitación a participar en esto. Y la ventaja de ser el último que habla es la ventaja de que uno podría decir I rest my case, ya fue casi todo dicho. Pero bueno, como hay que justificar que estamos acá, vamos a tratar de darle otra mirada. Cuando uno lee el objetivo 16 de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, uno por un lado dice, qué bueno que tratemos de lograr esto, pero al mismo tiempo se pregunta, qué horror que tengamos que lograr esto y pensar que esto tenemos que lograr en el 2030. Nuestra Constitución, 1853, dice en su preámbulo que sus objetivos son afianzar la justicia, consolidar la paz interior y asegurar los beneficios de la libertad para todos nosotros. O sea, estamos repitiendo algo que hace 160 y pico de años venimos planteándonos como objetivo, y esto nos está marcando que algún problema las sociedades tienen, que no han logrado llevar adelante este objetivo. Y de esa visión, yo voy a tratar de traer un poco, complementando, pero desde la órbita del derecho interno, los planteos que hemos escuchado acá. De tratar de mirar que esa frase tan poética que tenía el Mayo francés, ¿no? Prohibido prohibir, es tan poética como falsa. El derecho, ese derecho que manda, ese derecho que prohíbe, ese derecho que regula, que sanciona, es un derecho necesario. Y ya lo decía James Madison en el Federalista número 51, cuando decía que si los hombres fuesen ángeles no sería necesario ningún gobierno, todos nos querríamos y nos llevaríamos bárbaro. Si los ángeles gobernasen a los hombres no sería necesario ningún control. Pero sin embargo la sociedad civil exige controles, exige regulaciones, porque ni somos ángeles ni nos gobiernan los ángeles. Desde ese punto de vista adquiere trascendencia el famoso principio 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando dice una sociedad que no tiene garantizada la separación de poderes ni asegurados los derechos, no tiene constitución. Porque en definitiva la constitución es esa herramienta que como sociedad y con una perspectiva hoy en día mucho más globalizada, porque el ser humano es el centro, no ya solamente el nacional, a pesar de que nuestra constitución era muy abierta en este punto, o es muy abierta en este punto, nos plantea que ese derecho que regula nuestra vida en sociedad, debe tener un árbitro, debe tener alguien que administre el conflicto. Y esa administración del conflicto se ve en un aspecto puntual y concreto en la administración de justicia. Y por eso la administración de justicia se la representa como una figura con los ojos vendados. Uno podría a lo mejor pensar que esa figura de los ojos vendados es horrible, porque en alguna medida parecería que está ciega a lo que pasa por delante de sus ojos. Sin embargo, la idea de esa justicia vendada es simplemente una justicia que se basa en el principio, se basa en la razón y no en la amistad o enemistad que pueda tener con una parte. Y esto me lleva a nuestra sociología que está fundada en algunos principios extraños. Nuestra obra cumbre, el Martín Fierro, tiene un párrafo en donde ese viejo consejero ladino, el viejo Vizcacha, recomienda hacerse amigo del juez, porque es siempre bueno tener palenque donde ir a rascarse.
marcándonos como que esto de la independencia judicial es muy lindo, pero bueno, no tanto, porque cuando me toca a mí jugar el partido más vale que el juez sea mi amigo. En realidad el juez no es ni amigo ni enemigo, es juez. Y esto es importante, esta es la realidad de la independencia. De ese juez que tiene que servir tanto para adjudicar de quién es la gallina que uno alega que fue robada del gallinero, pero también tiene que ver con esta adjudicación de plantarse frente a la autoridad cuando los derechos de alguien son violados por la autoridad pública. De ese punto de vista, es importante contar con un conjunto de leyes y de normas que manden, que prohíban, que organicen, que defiendan la independencia del Poder Judicial como un elemento central en la convivencia democrática de cada uno de nosotros. Ya lo señalaba ayer el ministro Garabano cuando decía la problemática de la administración de justicia cotidiana, esa administración de justicia donde solo un caso de justicia penal se resuelve de cada 100 delitos denunciados. Esa justicia en donde una enorme cantidad de años tienen que pasar para que un simple contrato de desalojo o el cobro ejecutivo de un pagareo de un cheque o el cumplimiento de un contrato obtengan justicia. Pero mucho más grave es cuando un recurso que debería ser rápido, como un recurso de amparo, que se estima o que nació con la intención de ser un recurso que brindara asistencia inmediata ante una gravísima violación de derechos humanos, lleva 6, 7 y 8 años para ser resuelto. Esto nos marca un problema central y por eso el Gobierno Nacional está encarando un proyecto de reforma estructural del sistema de justicia a través del programa Justicia 2020. Algo contó el doctor Garabano ayer, algo contó la doctora Sandra Elena ayer también, pero esto no es suficiente. Y este es el elemento que yo quería traer al planteo. No es suficiente un conjunto de leyes. No es suficiente tener las mejores leyes. No hay peor descripción de un sistema político, jurídico, que leer los catálogos de leyes. Las leyes pueden ser excepcionales, pero si las leyes no son observadas, respetadas y cumplidas, si no hay una conciencia ciudadana de la necesidad de respetar al juez, aunque pueda discrepar puntualmente con la sentencia que está dictando en ese momento, porque también puede equivocarse, o puede no tener razón. Nos encontramos con un problema mucho más complejo. El problema no es un problema legal, no es un problema jurídico, es un problema social. El respeto a la independencia judicial, el no buscar por atrás, y esta es la corrupción a veces no vista, ¿no? El alegato de oreja, la conversación con el allegado al que tiene que fallar, el buscar los puntos en común para atraer la decisión, la chicana que alarga procesos para forzar un acuerdo a veces porque más vale un mal arreglo que un buen juicio. Son todas pequeñas corrupciones, de las cuales los abogados también somos en parte responsables. Y esto es un elemento central a tener en cuenta en la dinámica del proceso. No son solo las leyes, no son solo ese conjunto de normas que mandan y que prohíben. Tenemos que cambiar la conciencia de la sociedad. Tenemos que lograr un sistema que acepte la decisión y que no empiece a encontrarle quién le habrá pagado a para dictar esa decisión, quién habrá ayudado o dónde está el te doy para que me des. ¿Qué hay atrás de esto? Y esto es lo grave, ¿no? Uno escucha permanentemente, especialmente en nuestro país, escucha hablar de los allegados a los jueces. Es un operador del Poder Judicial. Opera en la justicia. Y esto es preocupante porque tendemos a ver algo que es patológico, que es corrupción. Que es corrupción no económica, no es Soderbergh, pero tiene la misma consecuencia, o tal vez más grave que en el caso de Soderbergh, porque mina las conciencias. Porque nos mina las conciencias y porque nos termina planteando un escenario y que bueno, es más o menos, si todos hacen lo mismo. Y este es el gran problema que tenemos. Y esto contribuye, por supuesto, la falta de una justicia hace que la pequeña cuestión no tenga solución en los tribunales. Porque ¿para qué voy a ir a los tribunales si no me van a dar ni 5 de bolilla?
O voy a lograr una sentencia de acá a 10 años en donde yo voy a estar muerto, capaz que mis nietos, pero no me sirve. La justicia tiene que ser rápida, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser moderna, pero más que nada tiene que ser aceptada. Porque si la justicia no es aceptada, no sirve para nada. Hace algún tiempo estuvo acá en Buenos Aires la jueza Sonia Sotomayor de la Corte Suprema de Estados Unidos, y en una pequeña reunión que hubo en la Universidad de Buenos Aires, alguien le preguntó si ella se había sentido presionada. Y ella dijo, tal vez muy cándidamente, dice: yo soy jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿quién podría presionarme? Y esta frase generó bastantes debates posteriores, porque en realidad no es que no sufran presiones. Todos los jueces sufren presiones, todos los funcionarios sufren presiones, porque está en la naturaleza humana presionar. El problema es no sucumbir a la presión, no resolver en función de la presión. Y acá vuelvo al ejemplo de la justicia con los ojos vendados. La justicia no debe resolver en función de la presión, debe resolver en función de la justicia. De este punto de vista, la transparencia es central. La transparencia es ese valor que estaban hablando recién, ¿no? Que estábamos diciendo, es fundamental que la transparencia llegue a la justicia. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a caer en esa tentación del hacete amigo del juez y de pensar que en definitiva, y bueno, no está tan mal. Por eso yo celebro que la idea de la independencia judicial, un juez que a mí particularmente no me preocupa que tenga un origen político. En definitiva, creo que en un sistema como el nuestro, en donde el juez tiene el control de constitucionalidad de las leyes, tiene el control de poder decirle al poder del Estado elegido por el pueblo: usted está traspasando el límite, que tenga algún grado de legitimación no es algo que a mí me preocupe. Sí me preocupa un juez que falle en función de presiones políticas o en función de amistad o enemistad con el poder de turno. Son dos cosas completamente distintas. No es un problema de origen, sino es un problema de ejercicio. Entonces yo celebro que este tema sea un tema central. Celebro que la idea del problema de justicia sea un centro en el programa de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo lamento que a más de 160 años de nuestra Constitución todavía en nuestro país sigamos planteándolos como un objetivo a lograr en el futuro. Muchas gracias.